y tomar cerveza, pero de cocaína ella no sabía. Yo cuando la dejaba a ella eso de las 10, 10 y media en su casa, entonces yo me iba con mis amigos y hasta las 3, las 4 de la mañana, pues tomando, bebiendo, consumiendo cocaína, consumiendo porros. La relación se rompió porque yo empecé a maltratarla. Ya empecé a maltratarla verbalmente y psicológicamente y físicamente también. Perdía los estribos, discutíamos por cosas, habían discusiones y se me fue la mano. Yo me sentí ya que mi vida ya no tenía sentido y que mi vida ya era una ruina cuando me dejó mi novia. Ella rompió la relación y para mí fue como si me cortaran las piernas. Como cuando a una persona le cortan las piernas y yo lloré amargamente, lloré y traté de recuperarla, traté de cambiar. Déjame en paz, no quiero saber nada de ti. Mi amor, perdóname. Es que no te perdonaré. Luego te lo suplico. Ya te perdoné muchas veces. Te lo suplico, por favor. Déjame. Se terminó, me cansé de ti. Pero la decisión ella ya la había tomado y ella no había conocido mundo, no había conocido noche. Y entonces ella tenía 17 años ya, iba para 18 y empezó a conocer la noche también, la discoteca, con las amigas. Y me dejó. Vale, cambiaré, haré todo lo posible por cambiar. Por favor, perdóname, no te vayas. Yo recuerdo que una noche de abril, a mediados de abril, diría que fue el 16 de abril del año 2003. Yo tenía un perro, un pastor belga, y ese perro era mío, yo lo bajaba, me encargaba yo de él, del cuidado del perro, y recuerdo que me lo bajé a la calle y bueno, me bajé a la calle, me senté en un banco de piedra, me lié un porro de hachís, comencé a fumar y me comencé a hacer preguntas a mí mismo de si algún día sería yo un hombre de bien, si algún día podría tener una estabilidad laboral, si algún día podría yo ser un buen padre, un buen esposo, formar un hogar, ser una persona responsable, ser algo útil en la vida. Paco, Dios te bendiga, Cristo te ama. ¿Qué pasa, que yo me fumo los porros y te hacen efecto a ti? Paco, yo sé que tú quieres ser una nueva criatura, tú quieres ser un hombre de bien. Cristo puede entrar en tu corazón y puede darte la paz que el mundo necesita. Cristo puede hacerte un hombre de bien para la sociedad, puede darte un hogar, una familia, puede ser un buen padre, un buen esposo. Claro, aquello como que a mí me empezó a llamarme la atención porque, claro, yo dije, me está respondiendo a preguntas que yo hace un momento me estaba haciendo. Ven, te invito a la iglesia, Paco. No, yo paso de ir a la iglesia. Y él me dijo, bueno, pues acéptame este regalo. Ok, está bien, al menos acéptame la Biblia, es la palabra de Dios. Y yo pude ver que el muchacho estaba alegre, feliz. Él estaba con su Cristo y hablando de Cristo. Y recuerdo que, bueno, yo acepté ese regalo. Y en casa, después de comer, como es costumbre en España, pues después de la comida solemos tomar café en la sobremesa. Yo recuerdo que yo me metía en mi habitación, me liaba un porro de hachís y yo me ponía a leer el Nuevo Testamento. Y a partir de ahí yo comencé a enamorarme de la persona de Jesús. Yo empecé a leer acerca de la persona de Jesús y del ministerio de Jesús, de lo que Jesús hacía con las personas. Y aquello empezó a enamorarme la persona de Cristo. Ahora que yo conozco al Señor y sé lo que es la presencia del Señor, entendí que lo que yo sentía en mi habitación, esa paz,
que yo sentía en mi habitación cuando yo leía el Nuevo Testamento, era la misma presencia del Señor que descendía, porque a mí se me ponían los vellos de punta y había una paz que yo decía, esto no es producto del hachís. Y llevaba el Nuevo Testamento conmigo siempre, aunque no lo sacaba en público, pero cuando yo siempre estaba a solas, cogía y lo leía. Yo empecé a encontrarme mejor, ya no del todo, pero sí que tenía menos ansiedad, me sentía menos inseguro y estaba más tranquilo porque recuerdo que yo empecé a creer, que yo empecé a enamorarme de la persona de Jesús a través de la palabra. Entonces yo empecé a creer, ¿no? Porque la Biblia dice que la palabra en sí tiene poder. Y de alguna forma aquello empezó a germinar la fe en mi corazón. Recuerdo que yo, pues, esto al mes de haber comenzado yo a leer la palabra, yo pasaba por al lado de la iglesia, por la puerta, y escuchaba la batería, escuchaba a las hermanas cantando, y yo me quedaba allí parado, ¿sabes? Como unos 10 metros de la puerta, y yo me quedaba allí escuchando y escuchando. Y empecé a escuchar la voz del Señor, como me decía, entra, ven. Yo te voy a ayudar, ven, entra. Pero había también algo que me impedía entrar de la forma que yo iba, con el tabaco, la droga en el bolsillo, y sabiendo todo el mundo la clase de persona que yo era, pues aquello como que me frenaba a entrar. Me puse en contacto con un vecino mío, yo le pregunté a un vecino de donde yo vivía, que si él era cristiano evangélico. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás? Mira, la cosa es que resulta que llevo un mes leyendo la palabra, un joven me predicó el Evangelio y me regaló una Biblia. Y llevo un mes leyéndola y bueno, y siento como que el Señor me está llamando. La cosa es que yo estoy pasando por al lado de la iglesia y siento como una voz que me dice, ven, entra, yo te voy a ayudar. Y bueno, la cosa es que yo tengo muchos prejuicios y todo el mundo sabe cómo yo soy. Y bueno, yo le iba a pedir a ver si usted podría acompañarme. Paco, por supuesto que sí. ¿De acuerdo? ¿A qué hora? Claro que sí, vecino. Vamos hoy a las 6:30. Perfecto. ¿Nos vemos acá? Muchas gracias. Sí, Claro, sí. muy bien. Muchas gracias. Que tengo muy Cuídate. Entonces decidimos quedar por la tarde y entremos. Por primera vez entré en una iglesia evangélica y entré con él. Pero yo me adelanté como 2 o 3 pasos y cuando me giré, yo ya no le vi más a él. Pero yo ya me vi dentro. Me vi dentro y dije, bueno, ya salir no voy a salir, estoy dentro. Y empecé a participar del culto. Allí empezaban las hermanas a cantar, los hermanos a tocar las palmas y yo tocaba las palmas. Y lo que más me impactaba mucho era cuando el predicador, pues el pastor que había en aquel entonces, él empezaba a predicar y él empezaba a hablar cosas que me estaban sucediendo a mí. Hoy es el tiempo aceptable. Dios quiere hacer algo en tu vida. Vuelve a Él, ven a Él. Convierte ese corazón de piedra y Dios te dará un corazón sensible, lleno de la misericordia y del poder de Dios. Y en ese momento yo sentí como un fuego que entraba desde los pies y me subía hasta la cabeza. Subía y bajaba. Y automáticamente yo sentí el deseo de empezar a confesar todos los pecados. Te ruego, Señor, Dios mío, que me perdones, Señor, por cuantas veces me emborraché, me drogué, Señor. Y yo sentí como cadenas se rompían dentro de mí. Recuerdo que era la sensación como cuando un hombre está encadenado en una pared y lleva años encadenado y lo liberan a esa persona. Te ruego, Dios mío, que me hagas un hombre libre, Señor. Rompe, Dios mío, Señor, todas las cadenas que me tienen atado, Señor. Perdóname, Dios mío, por cuantas veces, Señor, maltraté verbalmente a mi mamá, Señor. Por cuantas veces, Dios mío, maltraté, Señor, a mi novia, Padre. Te lo ruego y te lo suplico, Dios mío. Hazme un hombre nuevo, Señor.
Yo cuando salí del culto, entré a las 7, a las 9, yo ya no era el mismo. Lo que más me impresionó fue que yo me sentí amado. Sentí el amor del Señor tan profundo